Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos las múltiples posibilidades a ciertos temas que nos apasionan. Y les doy la bienvenida hoy porque además me siento muy feliz de tener por primera vez en mi canal de YouTube a uno de los periodistas de misterios referentes en México. México, que es un país en el cual desde hace muchísimos años se viene hablando de todo este tema del periodismo de misterio, de la mano de personajes como Jaime Maussan, que se ha destacado no solamente en su país, sino en muchísimos otros por ese contenido que realiza. Y sé que también es un personaje controversial, pero sin duda es un personaje que ha marcado la pauta en todo este tema de la investigación, el fenómeno ufológico. Y hoy nos acompaña alguien que hizo parte del equipo de Jaime Maussan, pero no solo eso, sino que se ha convertido en uno de los investigadores más importantes de México, participando en diferentes medios de comunicación de su país y de toda Latinoamérica. Así también se ha destacado por hacer parte del equipo de History en diferentes series como Alienígenas Ancestrales o también en Inexplicable Latinoamérica 1 y 2. Es un personaje que hace rato quería entrevistar porque además en serio que sus casos y sus investigaciones son muy interesantes, pero además tiene una comunidad maravillosa. Él es Johanan Díaz Vargas, periodista, investigador, que tiene su canal de YouTube con todo su equipo de Johaneros, que además hace recorridos a nivel mundial, llevando consigo a todos estos viajantes que se apasionan por este tema del misterio y que van con él a recorrer el mundo. Así que Johanan, bienvenido, es un placer para mí que estés aquí en Ventana al Misterio por primera vez. Muchas gracias, te agradezco enormemente la invitación. Igual, pues un saludo para toda la gente que está ahí conectada. Bueno, Johanan, como ya lo anunciaba, usted es un personaje bastante reconocido en México y en algunos países de Latinoamérica, pero yo sí quisiera que nos adentremos en quién es Johanan Díaz, quizás para esas personas que no lo tienen tan presente en Colombia o en otros países en los cuales ven Ventana al Misterio. ¿Cómo surge todo este amor por este tema del misterio en Johanan Díaz? Claro, desde luego, bueno, Johanan Díaz desde hace mucho tiempo, te puedo decir que desde niño le doy seguimiento al tema de los ovnis. ¿Por qué? Porque me llamó la atención, porque es algo que me ha gustado desde que tenía unos 6, 7 años. Y bueno, pues en esa primera instancia era el pedirle a mis papás que me compraran algunos libros, ya en la década de los 90, ya en esos momentos tendría unos 11 años. Y recuerdo muy bien, Joana, que íbamos los sábados a comprar los libros. Mis papás me llevaban, pero no íbamos a las librerías nuevas, de libros nuevos, no, porque lamentablemente no había libros, nuevos títulos, no había, pero sí en las de viejo, en las de segunda mano. Entonces era donde nosotros íbamos. Y bueno, me compraban 3, 4 libros y yo recuerdo que ya cuando era jueves o viernes de la siguiente semana, me iba con mis papás y les decía, oigan, ¿me pueden comprar más libros? Y me decían, pero no, primero lee los que se acaban de comprar. Pero es que ya los leí. ¿Cómo? Léelos primero y ya después hablamos. Que ya los leí, que ya están. Entonces no me creían. Yo le decía a mi papá, bueno, pues pregúntame lo que tú quieras de los libros. Y se daba cuenta que efectivamente ya los había leído. Es decir, yo no leía, yo devoraba esa información. Primero fueron libros, luego comenzaron a salir en la década de los 90 las revistas, y luego de las revistas llegaron los programas de radio, los programas de televisión y todo lo que había en cuanto al tema de los ovnis. Ahí estaba yo muy al pendiente, y esto era como que algo que me nacía, algo que ya lo traía dentro de mí.
pero era el estar informado y el entender qué era lo que pasaba sobre estas experiencias de contacto, de encuentros, de avistamientos y de esos lugares misteriosos que constantemente se estaban mencionando en todos los medios de comunicación en su momento. Bueno, Johanan, qué maravillosa historia. Hablemos precisamente de esos libros que te acercaron a todo este mundo del misterio. ¿Hay alguno que sea como tu referente? Ese que abrió ese imaginario de niño, que te puso un poco a volar con la imaginación y hacerte sobre todo enrolar, encaminar por este mundo del misterio. ¿Cuál fue ese que tú definitivamente dices, este libro fue el que marcó mi vida y con él, gracias a él, fue que pude empezar en todo este mundo apasionado del misterio? ¿Sabes cuál? Los que siempre me llamaban la atención eran aquellos donde el testigo refería que lo habían llevado ya fuera a otros planetas o que había tenido los encuentros con los extraterrestres y los iban describiendo: cabezas grandes, ojos muy negros, extremadamente grandes, cuerpos muy delgados, de color gris, o aquellas historias donde mencionaban los testigos que los llevaban al interior de una nave y que en una pantalla del tamaño de una pared les mostraban imágenes y de repente estaban inmersos en sonido 3D, estaban inmersos en imágenes igual 3D, estaban inmersos en el futuro de la humanidad. Entonces yo recuerdo que en aquellos momentos eso me llamaba mucho la atención, eso me marcó profundamente y que después con el tiempo le di seguimiento al tema y que es a lo que ahora estoy especializado. Dentro del tema de los ovnis estoy especializado en el tema del contacto, de los encuentros y de los secuestros por extraterrestres. Y fue así que en esos momentos me llamaron mucho la atención. Y recuerdo también, fíjate, en aquellos momentos en México, en los centros comerciales, vendieron un libro de color verde, no recuerdo el nombre, que eran historias breves de los encuentros, de avistamientos, de lugares misteriosos, y recuerdo que ese libro, si lo habré leído unas 8 veces, creo que fueron pocas veces que lo leí, pero eso me motivó para seguir adelante, eso me motivó para decir, lo que está aquí lo quiero hacer. Y luego cuando ya vienen los programas de debate, porque en la República Mexicana, en la década de los 90, hubo un periodista que hace poco tiempo lamentablemente falleció, Nino Canún, fue el que inició los debates en la televisión nacional sobre el tema de los ovnis y de fantasmas, entre muchos otros temas, que era por lo regular de denuncia ciudadana. Pero los programas que tenían mayor nivel de rating era el de fantasmas y de ovnis. Y cuando yo veía lo de ovnis, recuerdo que yo veía a un joven Jaime Maussan ahí con su barba, siempre peleándose con los escépticos. Y recuerdo que yo decía, yo quiero hacer lo que ese señor hace, porque en ese momento era el personaje que salía en la televisión, era el personaje que se iba a los lugares más recónditos a entrevistar a los testigos de los avistamientos de ovnis o lo que tuviera que contar sobre esta temática. Y yo me planteé ese objetivo, yo quiero hacer lo que ese señor está haciendo. Y afortunadamente, y después con los años, ahora, bueno, pues tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo y tengo la oportunidad de entrevistar a cuánta persona está abocada a estas temáticas. Mire, Johanan, con esta historia que usted nos cuenta, yo llego a un momento de reflexión, y es que definitivamente cuando uno es apasionado por lo que le gusta, cuando uno tiene clarísimo lo que quiere en la vida, pues poco a poco va buscando también la manera de lograr esos objetivos, va en búsqueda siempre de hacer cosas que lo acerquen a uno a eso que tanto lo apasionan. Y hay un capítulo en su vida que sin duda lo ha marcado, y es el trabajo que realizó con Jaime Maussan, que ya se los mencionaba un poco al inicio, que seguramente muchos lo conocen. Y es que, Johanan, yo quisiera saber cómo se da este proceso para que usted ingrese al equipo de este personaje tan reconocido en México. Fíjate que esto ocurre, mi primer encuentro con Maussan fue en la universidad. Yo estaba estudiando el segundo semestre de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM, en el campus Zacatlán. Y bueno, pues yo recuerdo que en aquellos momentos yo tenía un objetivo que era cómo hacer para que la comunidad ovni de mi país me tomara en cuenta, me invitaran a campamentos, a conferencias, no como expositor,
sino pues como invitado especial y que no me cobraran las entradas, ¿no? Porque en esos momentos pues uno no tiene dinero. Y recuerdo que estuve planeando hasta que dije, voy a hacer un congreso en mi universidad. Recuerdo que fui, propuse, me batearon como 3, 4 veces, me dijeron que esos temas eran inviables en la UNAM, en la máxima casa de estudios, pero yo creo que vieron tanta mi insistencia que dijeron, a ver, ¿a quién vas a invitar? ¿Cómo lo tienes estructurado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es esto? ¿Cuáles son los horarios? Y yo dije, ay, tengo que entregar todo eso. Dije, va, no lo tengo, pero lo voy a hacer. Entonces ya empecé a redactar cosas, empecé a planear, a ver cómo. Era mi primera vez que organizaba un congreso, era mi primera vez que yo organizaba un evento tan importante, pero en ese momento no me di cuenta de la importancia. Yo tenía contemplado invitar a 5 expositores, iban a ser 2 días de conferencias y para de contar. Pero de repente, cuando yo comencé a hablar con algunas personas que yo ya conocía del medio de los ovnis, me dijeron, ¿por qué no invitas a esta persona que hace pinturas con extraterrestres? ¿Por qué no invitas al que hace las esculturas de los extraterrestres? ¿Por qué no invitas a fulano de tal? ¿Por qué no invitas a este otro personaje? Y dije, pues yo los voy a invitar a ver si viene, ¿no? Y recuerdo que el que más me interesaba a mí en su momento era Jaime Maussan. Era el personaje del rating por el cielo, era el personaje de la televisión y todo un ícono de estas temáticas, no solamente de México, sino a nivel mundial. Y bueno, pues le llamo a la oficina y les digo, oigan, quiero invitar a Jaime Maussan para que venga a la UNAM. Y recuerdo que la persona que me contestó, Adelita, que sigue siendo la secretaria de Jaime a la fecha, me dice, ¿a la UNAM? ¿Estás seguro que ya te autorizaron en la UNAM a hablar de extraterrestres y de hombre? Le digo, sí, ya está. Y por eso estoy llamando para invitarlo. Ay, pues déjame ver, hoy está grabando Jaime, pero mañana dame tu número telefónico. Hasta se emocionó en ese momento Adelita. Y bueno, pues el asunto fue que al día siguiente la respuesta fue, sí, ahí llego. Pero yo dije, bueno, pero ¿realmente va a venir o nada más me dio el avión? Nada más para que dejara de estar molestando. Y yo estaba con la duda, yo no sabía si anunciarlo o no anunciarlo, porque fue así de inmediato. Me dijo, sí, ahí estoy. Nada más dime a qué hora y en qué parte es. Bueno, el asunto es que afortunadamente llegó, afortunadamente se hizo el evento, pero no fueron 5 expositores, fueron 32 expositores. Fue de lunes a viernes la serie de conferencias en la máxima casa de estudios. Hubo una sesión de 4 películas de ciencia ficción, porque en ese centro cultural estaba el proyector y todo, como si fuera un cine. Entonces llegaron las películas de ciencia ficción que yo hice la propuesta y que sí, afortunadamente, el Centro Cultural logró conseguir. Una de ellas era Contacto, que fue alucinante poner en ese marco de ese congreso la película Contacto. Fueron 32 conferencistas llegados de varias partes de la República Mexicana, y aquí fue tanta gente porque en aquellos entonces las redes sociales eran nulas, no es el poder que tienen ahora. Pero en aquellos entonces se corrió la voz entre diversas universidades. Fueron 5 universidades que participaron, es decir, nosotros llevábamos la batuta de la organización, pero se integraron otras universidades que allá en México son muy importantes, como el Instituto Politécnico Nacional, estaba la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, la Universidad Fidel Velázquez y la UAM. Universidad Autónoma Metropolitana, fueron quienes participaron en ese momento. Entonces, en cada exposición llegaban 5 o 6 jóvenes, todos del área de astronomía, o de las asociaciones de astronomía de las universidades. Entonces, todos expusimos, todos planteamos posibilidades de si estaban o no estaban los extraterrestres. Bueno, ese evento me valió para que llegaran 5,000 personas, 5,000 jóvenes en una semana, es decir, estábamos hablando de 1,000 jóvenes por día. Fue algo que llamó mucho la atención, fue un evento muy concurrido en ese momento, y recuerdo que en diciembre de ese año me dijeron, oye, tu evento ha sido el de mayor éxito durante 1998.
Y eso me valió para que comenzaran a invitarme a programas de radio, me invitaran a las revistas a escribir. Entonces yo en el segundo semestre de la universidad, pues imagínate, lo que queremos en esos momentos es eso, involucrarnos ya con los medios de comunicación. Recuerdo también un compañero que lamentablemente falleció ahora en la pandemia, Sergio Ruiz, que fue el primero que me dio la oportunidad de estar en un programa de radio con una sección de 5 minutos que después con el tiempo pues fue prácticamente, fueron aumentando los minutos. Pero bueno, con todo esto quiero que quede muy claro que siempre fue ese afán de trabajar, de proponer, de estar ahí, de ir detrás de los testimonios de los testigos, de las evidencias, de siempre investigarlas y divulgarlas. Y afortunadamente ya en el año 2003, en un evento que hice, porque ya a partir de 1998 comencé a hacer congresos chiquitos, pero congresos al final del día. Y fue en el año 2003, en un evento en la Ciudad de México, donde nuevamente invito a Jaime Maussan, y él aceptó ir, y fue un evento que hicimos de la mano con Canal Infinito, que en aquellos entonces era un canal a nivel continental que abordaba estas temáticas, fenómeno ovni, fenómenos paranormales, esoterismo, bueno, todo eso. Y Jaime nuevamente era el estelar, era el principal expositor, y recuerdo que él llega al evento, y así como me ve a la entrada, gritando, yo necesito hablar contigo, yo quiero que tú estés en mi equipo de trabajo. Y yo así, toda la gente como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya se acerca Jaime y le digo, Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, yo necesito que te integres ya a mi equipo de trabajo. El lunes empezamos con transmisión porque en el año 2003 Maussan tuvo el primer canal de televisión a través de internet, abordando estas temáticas. Entonces, bueno, pues ahí ya junto con otro compañero, Adrián Moscoso Pacheco, fuimos a verlo. Eso fue un sábado. El día lunes a las 9 de la mañana estábamos en la oficina de Maussan y a partir de ese momento comenzamos a trabajar con él. Del año 2003 hasta el año 2016 fueron 13 años intensos de investigación, de viajes, de reportajes, de muchas cosas, porque cuando entré al equipo de Jaime fue primera en su canal de televisión con los programas que tenían que ver con el tema de los ovnis, pero todo a través de internet. No había banda ancha, no es como ahora que puedes transmitir en una super calidad, no. En esos momentos era un cable tan delgadito de módem que hacía los ruiditos esos extraños, esos eran, así transmitíamos. Pero fue una experiencia tan bonita y que a partir de eso entonces, bueno, pues fue el programa de radio que se llamaba Realidad.0. Y luego ya me quedé a cargo de la revista que él tenía, y luego ya de eso me quedé a cargo de su programa de radio. Yo estaba como co-conductor y luego ya como reportero, bueno, siempre en todo momento como reportero del programa de televisión. Entonces fueron muchas experiencias muy bonitas. Fue aprender de un personaje mediático, de un personaje polémico, de un personaje que es ya en estos momentos una leyenda viva dentro de la investigación y divulgación del tema de los ovnis. Y luego ya el 1 de agosto del año 2016 renuncié al equipo de trabajo de Tercer Milenio para abocarme exclusivamente a darle seguimiento a las redes sociales de un servidor y al proyecto que yo ya traía en ese momento, que es que era Insólita Experiencia, así tal cual se llamaba ya el proyecto que yo traía en manos. Entonces fue una experiencia muy bonita con Maussan, fue aprender mucho, el tener la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, y que gracias a ese trabajo, gracias a ese esfuerzo, gracias a ese apoyo tremendo de Maussan, que fui muy conocido, y que eso me valió para que después, desde luego, cuando ya emprendo mi camino de manera independiente, bueno, pues la gente sabía perfectamente quién era Johanan Díaz. Entonces, siempre voy a estar muy agradecido con Maussan por esa gran oportunidad, porque estaba yo en el escaparate de la investigación y de la divulgación a nivel internacional. Entonces, si no hubiera estado ahí, simplemente hubiera sido imposible hacer lo que ahora hago. No, yo estoy de verdad emocionada y encantada con todo esto que nos cuenta Johanan, y es un niño que se apasionó por la lectura gracias a sus papás
que además se apasionó por el misterio gracias a esa cantidad de libros que pudo acceder, que luego llega a la universidad con una idea que quizás en su momento era muy loca, pero a la cual le apostó, y le apostó porque era un apasionado, y le apostó porque era seguramente un testarudo, creyendo firmemente en que esto podía ser una realidad. El primer congreso sobre misterio en una universidad, en una institución tan importante, y finalmente lo saca a flote Johanan, y yo creo que esta historia tuya sin duda es una historia de inspiración, es una historia para que ustedes, señores que ven Ventana al Misterio, digan: ¡jue madre! Los sueños sí se cumplen, los sueños hay que trabajarlos, hay que lucharlos, hay que alcanzarlos, ir en búsqueda siempre de eso que uno desea, de lo cual uno es apasionado, y finalmente se va a dar. Johanan, creo que esta es una gran reflexión para todos los que nos ven en este momento. Y mira, fíjate, de niño yo recuerdo que en mi familia, cuando salía en algún periódico alguna nota del tema de los ovnis, me llamaban a la casa y decían que compre Johanan el periódico o tal periódico porque viene una nota de ovnis, de esas cosas raras que le gustan a él. Yo salía corriendo, bueno, cuando me avisaban, le pedía dinero a mis papás y me decían: ándale pues, velo a comprar. Pero mis papás, fíjate que ahora ya con el tiempo, yo me doy cuenta que ellos, con tal de que yo no me saliera a la calle a jugar, porque bueno, tú sabes que la calle no siempre es lo más seguro, por eso me compraban tantos libros. Por eso siempre estaba, sobre todo mi papá estaba tan empeñado en que leyera, en que estudiara, en que fuera mejor persona y fuera mejor en lo que yo quería hacer. No le gustaba, a mi papá no le gustaba el tema, pero para nada le gustaban esos temas, pero me decía: si a ti te gusta, yo te apoyo y te voy a comprar los libros. Que no había mucho dinero en ese momento para comprar todos los libros que yo quería, porque no te alcanza el dinero del mundo para comprar todo lo que tú quieres, pero me lo compraban. Yo creo que al mes me compraban unos 8 libros. Bueno, a la fecha, déjame decirte, debo de tener unos 3,500 libros. Es una biblioteca especializada sobre el tema de los ovnis, exclusivamente ovnis. 3,500 libros. Hace poco, el año pasado, compré una biblioteca de 1,200 libros de uno de los investigadores más importantes de la República Mexicana, que ya no los quería. Yo le dije: no los vais a tirar, dámelos. Bueno, véndemelos y yo me hago cargo de ellos. Entonces son muchos libros y ahí están, afortunadamente, que ahora ya no tengo tanto tiempo para leer como lo hacía antes, pero me sigue fascinando. Y cuando era pequeño, recuerdo que yo dije: un día voy a tener una biblioteca muy grande y va a ser la más importante del mundo sobre el tema de los ovnis. No sé si sea mi biblioteca la más importante en estos momentos, pero sí grande, sí lo es. En esos momentos me planteé, cuando yo iba a comprar los periódicos y que había notas de ovnis, yo decía: un día voy a escribir en el periódico más importante de México y voy a hablar de ovnis para que la gente se informe de lo que yo investigo. Y bueno, en el año 2008 empecé con una columna en el periódico El Gráfico, y después de 16 años continúo publicando en el periódico que es el más leído, es el más vendido en México, que es el periódico El Gráfico. Entonces, bueno, pues ahí estoy desde hace 16 años publicando a doble página, de donde todos los viajes a donde voy, ahí hay una reseña, ahí está la información de las entrevistas que yo hago, ahí están publicadas, y que es considerada la más antigua en la República Mexicana en cuanto a la divulgación de estos temas, y de América Latina es considerada la bitácora de los casos más importantes que han ocurrido en nuestra área. Pero de niño yo me lo planteé, y de niño también me planteé tener un programa de televisión, tener un programa de radio, y que con el tiempo afortunadamente he tenido la oportunidad. Y como tú bien lo mencionabas, es cuando tenemos claro los objetivos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, lo vamos a conseguir. Pero si andamos titubeando y no sabemos ni para dónde vamos, entonces va a ser muy complicado el enfocarnos y el mantener el interés de nosotros hacia algo que deseamos. Y al menos a mí me ha ido bien, pero no ha sido de gratis. Han sido desvelos, han sido pasar en muchas de las ocasiones de los viajes hambre, porque bueno, estás en la punta del cerro y no hay un lugar donde puedas ir a comer, a menos de que agarres un pájaro y te lo comas así, o agarres tierra.
pero si no, no hay dónde comer. Entonces han sido desvelos, han sido no comer a tus horas, han sido pues mucho trabajo el estar redactando, editando video, editando audio, el estar viendo cuál es el panorama de manera general, tanto la agenda nacional como la agenda internacional sobre estas temáticas, para irte sobre esos temas y que sea del agrado de la gente que te lee, que te escucha, que te mira o que está al pendiente de todo lo que tú estás haciendo. Y a la fecha, bueno, tengo un programa que se llama Insólita Experiencia de lunes a domingo a las 9:15 de la noche, tiempo del centro de México, desde el año 2016. Y ahí estoy de lunes a domingo publicando, entrevistando, y afortunadamente ahora ahí en ese canal hay más de 4,900 entrevistas con personas que aseguran haber tenido un encuentro con seres extraterrestres o estar constantemente recibiendo información. A grandes rasgos es esto, y no lo hago con el afán de presumir, sino que le entendamos que cuando un tema es nuestra pasión, que ya no lo vemos entonces como un trabajo y es nuestra pasión, fluye, te sientes bien, estás tranquilo y logras entender que es la base para que también cientos o miles de personas informen de la mano de lo que tú les estás proporcionando. Bueno, Johanan, y después de tanto tiempo investigando este fenómeno, recorriendo tu país y recorriendo muchos países precisamente en búsqueda de este tema, yo sí quisiera saber para ti cuál fue, o si mejor, si recuerdas, cuál fue uno de esos primeros casos que más te apasionó, o de esos primeros que investigaste y dijiste definitivamente hay que seguir haciendo esto. Sí, desde luego. Mira, el primer lugar a donde yo fui ya de manera física, ya fui de manera consciente buscando el misterio, fue en un lugar en la República Mexicana que está en el estado de Guanajuato, zona central de México, que se llama el Valle de las Siete Luminarias o Valle de Santiago. Un lugar donde se dice que había en un cráter, son muchos cráteres, que son cráteres apagados, y en algunos de ellos, sobre todo en uno que era la laguna de... no recuerdo. Bueno, ahorita se me viene a la mente el nombre. Había un monstruo muy parecido a un dinosaurio, que era primo de Nessie allá en Escocia. Entonces aseguraban que de vez en cuando aparecía este extraño ser, que te digo que era, si lo vemos a la luz de los dinosaurios, bueno, pues sería un dinosaurio que andaba perdido allí en un cráter, se llamaba Lago Cráter La Alberca, así tal cual, que en ese momento tenía mucha agua. A la fecha no hay agua. Y se aseguraba que había unos túneles que te conectaban con otros volcanes, y que había toda una red tremenda, y era ahí donde vivía Chuck, así tal cual se llamaba. Entonces fui a ese lugar, estuve, lo exploré, no me metí porque no era posible meterse, pero me fascinaba el momento que yo hablaba con los lugareños y me decían, sí, aquí de repente aparece una cabeza muy grande, como si fuera una víbora, y vemos un cuerpo así enorme, pero es que estos animales viajan y entre los túneles. Y recuerdo que ya al hablar con el principal investigador y divulgador de esas historias, don Óscar Arredondo, pues ya era el hablarte de los avistamientos de ovnis, de hablarte de unos seres que vestían de plata y que de repente aparecían ahí, sobre todo en ese lugar, en el cráter Lago La Alberca, y era el lugar como más misterioso de ese lugar. Yo quedé maravillado porque yo fui con un grupo de personas que eran arqueólogos. La otra parte de ese equipo de trabajo era gente de televisión, y había el guionista, y había también en ese grupo que fuimos un investigador que llegó de Hungría, era húngaro. Entonces, pues era una amalgama de ver cómo trabaja uno, cómo trabajan estos y cómo trabaja este otro investigador. Y en ese momento me di cuenta entonces que ese era mi camino, ese era lo que yo deseaba, aunque en muchas de las ocasiones era súper aburrido estar escuchando el testimonio de una historia que tú ya conocías, pero que ahora tenía que quedar en audio o tenía que quedar en video, y que te tenían que repetir pues prácticamente lo mismo, pero que aprendí, conocí, me involucré. Y al momento que estuve ahí, también entendí la importancia de tenerle un respeto a los temas. Porque una cosa es lo que tú lees en un libro, en una revista, y en muchas de las ocasiones es completamente distinto
lo que tú encuentras y lo que tú vas conociendo cuando estás en el lugar de los hechos, cuando estás hablando directamente con los testigos. Entonces recuerdo que yo me preguntaba, a ver, pero yo leí que la historia era así, 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 y me decían la gente de ahí, no, eso no tiene sentido, la historia fue así, fue por acá y por acá. Y yo decía, pues ya no entendí, y recuerdo que ahí fue cuando entendí, hay que hacerle caso cuando, cuando tú vas, estás en el lugar de los hechos y estás hablando directamente con los testigos. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Entonces eso me valió y me marcó mucho, porque ahora cada lugar que yo llego, sí, llevo el respaldo de lo que he leído, de lo que he escuchado, de lo que me han platicado, pero me quedo al 100% con lo que en ese momento me dicen los lugareños, lo que yo veo en el lugar. Es por decir, te pongo un ejemplo, ahora que estoy acá en Colombia, voy al Museo del Oro, yo buscando los avioncitos, pero yo pensé que los avioncitos eran más grandes, pues por aquí así o grandes así, y cuando me doy cuenta son así chiquitillos, y dije, ay, pero es la percepción que uno tiene, ¿no? Porque cuando ves las fotografías, pues es el súper acercamiento, pero ya cuando los ves y conoces la interpretación que le dan los especialistas sobre eso, dicen, no, pues es completamente distinto a lo que hemos leído a través de diversos libros de diversos investigadores a lo largo de la historia, ¿no? Entonces es por ahí más o menos este rollo. Bueno, Johanan, ya tú nos decías que definitivamente una de las investigaciones a las cuales más te has dedicado durante toda tu vida es a analizar, a escuchar, a entender, a recopilar esos casos de los abducidos, que es sin duda maravilloso poder adentrarse en ellos y entender un poco qué son todos estos mensajes que le dejan a las personas, cómo es que funciona este tema de los abducidos. Pero ¿cuál ha sido para usted en específico ese caso o ese testimonio que más lo ha llamado la atención o que de pronto lo ha tocado de manera cercana? Mira, han sido varios, pero te voy a platicar uno de Latinoamérica y dos de la República Mexicana. Y estos casos siempre los menciono porque creo que es muy importante, y en la medida que yo logre concientizar a los investigadores y a la sociedad de la importancia, creo que es en la medida en que vamos a darle seguimiento a eso. Fíjate que en el año 2017, a partir del mes de junio, julio, más o menos, dos contactadas de la zona norte de la República Mexicana, una por el lado de Nuevo León y otra por el lado de Coahuila, bueno, pues me contactaron y me dijeron, Johanan, hemos recibido información de que viene un gran movimiento, un terremoto para la zona central de México. Entonces yo les dije, ¿cómo para cuándo? No, pues no sabemos, no hay fecha, pero nos están diciendo que esto va a reventar y que dentro de un gran movimiento habrá una gran unión. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué significa o cómo lo debo de interpretar? Pues no hay manera de cómo interpretar eso, ¿no? Entonces estas personas comenzaron a decirme después que las llevaban dentro de esas experiencias de contacto, las llevaban al futuro, y que en ese futuro eran las calles de la Ciudad de México. Y recuerdo una de ellas que, bueno, pues vio un edificio de color rojo que se estaba moviendo y de repente ella mencionaba, lo aplastaron de arriba hacia abajo, se deshizo. Otra me decía, la segunda testigo me decía, a mí me llevaron a unas calles de la Ciudad de México, en ese momento ninguna de las dos conocían la gran ciudad, no la conocían. Y una de ellas, la segunda testigo me decía, a mí me llevaron a una avenida muy grande, muy ancha, y yo veía miles de personas caminando, tristes, con su celular en la mano, llorando, con mucho miedo, pero todas caminando. Y yo decía, pues quién sabe, ¿no? O sea, te dicen eso, ¿y eso qué significa? Nada, no significa absolutamente nada. Yo abro una carpeta de investigación y en ese momento ocurrió algo que a la fecha no se ha repetido. La mayor parte de las personas que refieren vivir experiencias de contacto con extraterrestres en la República Mexicana comenzaron a recibir prácticamente el mismo mensaje. Palabras más, palabras menos, pero que venía algo muy fuerte para el mes de septiembre. Y yo dije, estos se pusieron de acuerdo y me están jugando una broma. Fue lo primero que dije, empecé a hablar con ellos, con cada uno de ellos de manera independiente. Nadie sabía lo que el otro tenía.
o si había escuchado nada más así de pasada, pero no tenían información al 100%. Entonces dije, qué raro está esto, qué raro. Pero yo dije, yo le voy a dar seguimiento. Abro la carpeta de investigación, comencé a meter las entrevistas, lo que encontré alrededor de estas contactadas, y no encontré nada raro, nada más que dijeran que venía un gran terremoto. Bueno, todavía 12 horas antes de que llegara el terremoto, una de ellas llorando me dice, Johanna, que ya te salgas de la Ciudad de México, que te vayas 2, 3 días, que no estés ya, esto va a reventar, esto en cualquier momento, pero llorando. Y yo les decía, bueno, ¿pero a dónde me voy? Pues no es así de que, sí, ya me voy 3 días. ¿A dónde? No es así. Entonces dije, sí, está bien. Y llega, eso fue el 18 de septiembre. El día 19 de septiembre, nosotros, es una fecha fuerte, es una fecha dura para la República Mexicana, porque un 19 de septiembre, pero de 1985, se registró uno de los terremotos más catastróficos en la vida nacional. Más de 10,000 personas lamentablemente perdieron la vida en ese terremoto por cifras del gobierno, aunque cifras de diversas organizaciones a nivel internacional aseguran que fueron las pérdidas humanas más de 100,000 personas. Sea una cifra o sea la otra, mucha gente murió. Entonces, para nosotros no es sencillo el día 19 de septiembre. Y a las 11 de la mañana se hace un gran simulacro a nivel nacional. Entonces, el simulacro, suenan las alarmas y todos de oficinas, escuelas, estés donde estés, tú tienes que ubicarte en las zonas de seguridad. En eso consiste a grandes rasgos ese macro simulacro. Recuerdo que ese día fui a pagar muy temprano la colegiatura de mi hijo. Veo a todos los jóvenes saliendo, gritando, otros bromeando, comiendo. Nadie tomaba en cuenta y de manera seria el simulacro. Y es así siempre, nadie lo toma en cuenta. Bueno, pues resulta, eso fue a las 11 de la mañana, veo el simulacro, yo me voy a la casa. A la 1:14 llega el terremoto. Fue algo que a mí me sorprendió, fue algo que dije, ya lo habían anunciado, ya lo habían dicho. Yo empiezo una transmisión, bueno, aparte de que yo no podía abrir la puerta de mi casa, bueno, en primera de mi recámara y luego de mi casa, porque la casa se hacía así, se movía de un lugar para otro. Yo más que quería abrir, no podía, hasta que de repente, bueno, ya se abrió. Y luego también otro caos para poder abrir la que da hacia la calle. No se podía abrir porque quedaba descuadrada del movimiento que se estaba viviendo. Entonces, bueno, pues ya ahí fue cuando me di cuenta que esto era tremendo y que si donde yo vivo se movía de esa manera, la zona central de la Ciudad de México o lo que es el centro histórico, algo malo había ocurrido. Es inmediatamente el pensar eso y el darte cuenta de eso. Pasa el sismo, pasa el terremoto, entro a casa y comienzo, en ese momento tenía mi estudio de transmisión en mi casa. Entonces, bueno, pues entro y empiezo a transmitir. Voy dando a conocer todo lo que había ocurrido a través de lo que estaba la gente reportando en redes sociales, sobre todo en Twitter, y de repente llega un video. Unos jóvenes en un estacionamiento se estaban grabando, estaban jugando entre ellos, empieza el terremoto, giran su celular hacia un punto donde había un edificio y en ese edificio era de color rojo. El edificio empieza a girar y de repente pareciera que alguien lo aplastó de arriba para abajo. Y yo dije, ahí fue cuando entendí que una de las contactadas semanas antes me había hablado de ese edificio. Y luego todas las televisoras comenzaron a transmitir completamente en vivo desde los lugares, porque fue un terremoto que afectó más de 500 edificios. Imagínate nada más la cantidad de daños que provocó, porque el epicentro fue muy cerca de la Ciudad de México, en el estado de Morelos. Entonces, bueno, pues afectó mucho. Y la siguiente imagen que comienzan las televisoras a transmitir es en las principales avenidas, que es Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México. Nadie utilizó el metro, nadie utilizó el transporte público, la ciudad colapsó. Entre los edificios que se derrumbaron, entre la gente que salió a ayudar, pero también los que
pues simplemente salieron de trabajar. Nadie más trabajó, todos salieron y la Ciudad de México todos estaban caminando. Cuando yo veo esas imágenes tremendas de la gente llorando, la gente con el celular, dije, pero si esta es la otra visión que tuvo la otra contactada. Ahí entendí entonces que realmente esto es real, que esto es auténtico. Y llegó un terremoto, otro 19 de septiembre, pero del año 2017. Y en esa misma línea, ya años más tarde, en el 2022, en el mes de febrero del 2022, otra contactada también me llama y me dice, oye, Johanan, los seres con los que estoy contactando me están diciendo que el 19 de septiembre llegará un terremoto de magnitud 8. Dije, espérese, no, claro que no. No, a mí ya no me vengan con más 19 de septiembre porque es ilógico. O sea, fue de pura casualidad que llegó 2 terremotos un 19 de septiembre, ya. Pero un tercero, desde luego que no va a pasar. Pero dije, yo abro la carpeta de investigación por si las dudas, ¿no? Entonces, nuevamente, hago la labor de investigación, entrevisto a la contactada, empiezo a buscar en el entorno de la persona para ver si no está mintiendo, quién era, con quién se relaciona, o sea, todo dentro de lo que se puede y en la medida de las redes sociales, no más. Y bueno, pues no encontré mayor información, nada, a mí se me olvidó y de repente, bueno, pues llega el 19, bueno, todavía semanas antes de que llegara el 19 de septiembre, nuevamente entrevisto a la contactada y me reconfirma, sí, el terremoto es 19 de septiembre, de magnitud 8, va a ser por la tarde, no, ella me dijo que iba a ser por la noche. Entonces, pues yo dije, pues ya está, ¿no? Vamos a esperar. En ese momento yo me voy con mi familia, nos vamos a España, recuerdo muy bien, estaba en la ciudad de Toledo, cuando mis hijos me llaman, papá, terremoto. Dije, ¿terremoto? ¿Cómo que terremoto? Me conecto a los medios de comunicación a través de internet para hacer... No, pues ya estaba la cobertura completa. Llegó el terremoto, otro 19 de septiembre, de magnitud 8, que después, conforme fueron pasando las horas, ubicaron el terremoto en 7.8, me parece, o 7.6, no recuerdo bien, pero estuvo cerquita de la magnitud 8. ¿A dónde voy con estos dos casos? Que se ha investigado tan poco de los contactados que ahora no sabemos cómo funcionan esas comunicaciones que llegan de estos seres. Pero si hay 3 contactadas quienes recibieron información meses antes de lo que iba a ocurrir y que les anunciaron la llegada de un terremoto, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a investigar de manera profunda? Si las universidades y diversas áreas de las universidades se involucran y le damos en conjunto seguimiento a esos casos que pudieran ser realidad, a lo mejor en algún momento tendríamos la capacidad de decir, oigan, hay que desalojar tal ciudad porque han asegurado que va a ocurrir tal cosa. ¿Pudiera ser? No lo sé. Pero lo que sí me queda muy claro que tanto en el 2017 como en el 2022, la gente, todos, nadie hizo caso. ¿Qué pasará ahora que llegue un nuevo contactado y nos diga, Johanan, tal día, a tal hora, llegará un terremoto de tal magnitud? ¿Le vamos a creer? Yo sí. No hay más. Por eso es importante investigar el tema del contactismo. Fíjate que esto no sé si tomarlo de una manera bien o de una manera mal, pero a partir del año 2016 yo le doy seguimiento al tema del contactismo, abocado al 100% por eso, porque me di cuenta que dentro del área de la investigación del fenómeno OVNI era un área poco explorada, poco investigada, muy buleada, discriminada, hasta el cansancio. Y yo dije, qué raro que haya eso. Pero cuando ya ocurre esto que te he mencionado, ahí creo que fueron los 2 casos que a mí me dijeron y me dieron los elementos para considerar que debemos, por eso me dedico a la investigación de ese tema, porque ahí sé que vamos a encontrar las respuestas de todo lo que implica este asunto del fenómeno OVNI. Entonces, cuando ya ocurre, cuando me doy cuenta que esto fue real, que fue auténtico y que esos mensajes pues confirmaron lo que meses después sucedió, pues ahora con más ganas investigo y le doy seguimiento. Ya después de eso,
hubo muchas otras personas que me dijeron, Johanan, tal día, tal hora va a suceder, Johanan, va a ocurrir. Nah, dije, espérense ya, pues si esto no es así. O sea, es chido que hubo personas que les dieron la información y que afortunadamente o desafortunadamente ocurrió, pero ya bájenle. Fue el llamado que yo hice en ese momento, pero de repente así, llegó una cantidad impresionante de información y así poco a poco empezaron a cumplirse cosas de otras personas, que fue lo que a mí me sorprendió y es cuando yo llego a esa conclusión de que yo creo que hay una mente maestra, como yo le llamo, y el ser humano tiene la capacidad de poderse conectar a esa mente maestra, descargar información de lo que va a pasar a futuro. Y cuando tienes esa información, entonces es cuando tienes la capacidad de lograr entender cómo funcionan esta parte del futuro, cómo funciona esta parte de esas predicciones o profecías que a lo largo de la historia siempre han estado ahí acompañando al ser humano. Sí, Johanan, es que yo recuerdo con claridad que todo este tema del terremoto, de los terremotos de México, las fechas que coincidían, casi que se volvió un boom y una noticia mundial, porque muchos también hablan de una famosa leyenda, como si sobre México posara una maldición que tiene que ver precisamente con estos desastres naturales que se repiten cada determinado tiempo y coincidencialmente sobre la misma fecha. Johanan, pero usted tuvo la oportunidad de vivir este hecho de cerca y casi que tener esa información anticipada, pues gracias a estas mujeres que usted nos cuenta en esta historia. Pero yo sí quisiera saber, Johanan, usted cómo ve este caso tan particular de esos terremotos en México. ¿Cuál es su análisis? ¿Cree usted que definitivamente es una maldición, que es una leyenda, que es pura coincidencia? ¿Qué opinan Johanan Díaz al respecto? Claro, mira, yo no sé si sea una coincidencia o no, pero qué raro que 3 terremotos un 19 de septiembre. Ahora, fíjate, es tan fuerte ya el tema que cada 19 de septiembre estamos todos nerviosos, todos nerviudos, como decimos allá. Estamos así como que temblará, no temblará, empiezan los memes a través de las redes sociales, incluso en algún momento las autoridades gubernamentales dijeron, bueno, vamos a declarar 19 de septiembre, hacer algo para que la gente no salga a trabajar, se quede en sus casas y que se resguarde ahí, por si llegara a pasar algo. Pero desde luego las universidades, no, pero ¿qué están haciendo? No hay ningún fundamento científico. Y es cierto, los científicos con los que yo hablé y entrevisté en su momento me decían, no podemos explicar, no hay una explicación para que cada 19 de septiembre esté temblando, no lo hay. En México, el mes en que más se registran sismos es el mes de diciembre, no septiembre. Pero en septiembre tenemos entonces que se han producido 3 terremotos que nos han marcado de manera tremenda. ¿Qué explicación le doy? No tengo una explicación. Casualidad, no creo. Que puede ser desde el punto de vista energético, yo creo que va más por ahí el asunto. El concientizarnos, el cuidar de nuestro planeta, de nuestro país, el que nos están avisando de que tenemos que despertar, creo que sí. El gran despertar también del gran volcán Popocatépetl, eterno guardián de México, no es casualidad. Muchas de las tradiciones antiguas en mi país aseguran que cuando habla Don Goyo, es decir, el volcán, hay que escucharlo. Y lamentablemente no hemos tenido la capacidad de escuchar a los guardianes, no hemos tenido la capacidad de escuchar a los custodios para que nos den la interpretación por qué Don Goyo se pone tan intenso en determinados momentos. ¿Será acaso entonces desde el punto de vista energético que nos están dando un mensaje? ¿Y será entonces el mensaje que debemos de cuidar y proteger a nuestro planeta, a nuestro país, los bosques, las selvas, los ríos, los lagos, todo eso? ¿Será el llamado? No lo sé, realmente no lo sé porque no tengo una explicación y tampoco tengo una explicación por qué dieron esos seres extraterrestres esos mensajes y al menos en el segundo dieron santo y seña de lo que iba a ocurrir y ocurrió. Y mira, hablé ese día, recuerdo que cuando estábamos en Toledo, estábamos ya prácticamente saliendo de la ciudad de Toledo, íbamos hacia Madrid y bueno, mientras estaba el trayecto de Toledo a Madrid, yo iba escuchando las estaciones de radio
que estaban anunciando, o sea, me enlacé vía internet con las de México y las cosas, el panorama estaba feo. No había ocurrido tantas desgracias como en el 2017 y en el 85, pero había ocurrido un terremoto. Entonces llego a donde estábamos quedando, que era el departamento de mi cuñado, y me conecto rápidamente, hago la transmisión, contacto a la persona que había recibido el mensaje, no me quería dar la entrevista, estaba súper espantada porque nunca pensó que fuera a producirse lo que le habían dicho. Estaba choqueada. Entonces empiezo la entrevista y ella en todo momento minimizó la misma información que le habían dado los extraterrestres. Porque dicen, es que ahora qué me va a pasar, ahora qué me van a decir, que yo lo inventé y que yo provoqué eso. Yo decía, pero si usted cómo va a provocar un terremoto, pues no es de que uno diga, sí, que haya un terremoto en tal lugar. No, eso no lo producimos nosotros a voluntad. Pero sí vi cómo la persona, la contactada estaba choqueada. De verdad, nunca pensó que ocurriría eso. Yo le pregunto, ¿cuál es la explicación que dan ellos? No sabía qué decirme. Y luego, ya en la recta final de esa entrevista me dice, Johanna, lo que sucede es de que estos seres no querían provocar nada de esto. No sé, yo creo que fue el nerviosismo, el tratar de justificar lo que había ocurrido, el no entender que lo que le habían dicho, que a lo mejor en algún momento ella pensó que era una broma o que era una información que nunca iba a ocurrir y de repente ocurre. Entonces la señora ya no sabía ni qué asunto, ¿no? Pero el hecho está, y lo dijo desde el mes de febrero del año 2022, y el terremoto llegó el 19 de septiembre del 2022. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses antes, ella dio a conocer la información que le habían proporcionado. ¿Qué explicación hay? Vuelvo a tu pregunta inicial. No lo sé, y no la tengo. Johanan, y tratando de entender un poco este fenómeno, yo en lo personal siempre pienso que este fenómeno pareciera que jugara con nosotros, que jugara con nuestra mente, porque de repente uno empieza a escuchar o a investigar sobre el fenómeno ufológico y al inicio casi que todas las historias son coherentes, son entendibles, piensa uno que definitivamente sí pueden suceder. Pero hay un momento que yo no sé por qué pasa esto y que me parece bien extraño, bien loco, y es que llega un momento en el que todas las fichas empiezan a jugar de manera tan extraña y tan particular que pareciera, a mi modo de ver, que esas historias sobrepasaran la realidad y se convirtieran más en una especie de fantasía. Vuelvo y repito, es mi opinión personal. Siento yo que pareciera que el fenómeno jugara con nuestra mente. Pero usted, Johanan, que ha investigado tanto, que se ha encontrado con tantos contactados, con tantos abducidos, ¿cómo ve el fenómeno? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué es lo que piensa usted que hay detrás de todas estas historias, de todos estos personajes y de todos estos mensajes que parecieran llegar del más allá? Claro, lo veo y lo entiendo como eso que te mencionaba minutos atrás. Es el ser humano, algunas personas tienen la capacidad de entrar en esa información que contiene la gran mente maestra, y que en esa mente maestra no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, porque pareciera que en esa mente maestra está todo, pero a la vez no hay nada. Si tú sabes entrar y sabes descargar, encontrarás y sabrás perfectamente cómo utilizar esa información para el futuro, como ha ocurrido con estas personas, que a lo mejor de manera inconsciente han descargado la información, y a lo largo de la historia muchas personas han descargado la información y saben perfectamente lo que va a pasar y que puedes advertir y que, como dicen ahora a la fecha muchos contactados, puedes corregir lo que está mal para que eso que ya nos dijeron y que está escrito lo podamos cambiar. Creo que por ahí es el asunto. Creo y me queda muy claro que al momento que nosotros tenemos conocimiento de que algo puede ocurrir, nosotros lo podemos cambiar. Porque es como si vamos en una carretera y de repente vemos un muro al final.
Y en ese muro sabemos que si seguimos por ese camino, algo malo nos va a pasar. Y si nos va a pasar algo malo en ese camino, pues, ¿qué haces? Pues te haces para acá o te haces para allá y ya. Tan sencillo como es eso. Pero si tú sigues el camino, te vas a estampar. Es exactamente, considero, con las profecías, que tanto puedes estar por un lado, te puedes ir por el otro, pero sí puedes alterar lo que ya está escrito. Y yo creo que para eso nos dan esos mensajes, para eso nos dan esa información, para que nosotros hagamos lo necesario y lo cambiemos. También me queda muy claro que esas personas que tienen esa capacidad de visualizar el futuro están en un momento y en un punto donde ni ellos mismos se pueden creer lo que les están proporcionando. Y también me queda muy claro que al momento que la sociedad escucha y conoce ese tipo de información, pues está en ese entendido de que no lo comprende. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, ¿cuántas veces nos han dicho que se va a terminar el mundo y que no pasa absolutamente nada? ¿En cuántas ocasiones nos han dicho también que va a ocurrir tal cosa y no pasa nada? Entonces, pues ya estamos habituados a que constantemente nos hablen de esas temáticas y que pues solamente se queden en eso, en puras promesas falsas, y no llega, y creo que nunca llegará el fin del mundo, así como nos lo han planteado. Pero creo que también debemos estar sensibilizados porque en algún momento va a pasar y está pasando y están los mensajes muy claros, día, hora y el qué va a pasar. Y ahí está documentado afortunadamente, y que me ha tocado a mí documentar algunos de los casos que han ocurrido en la República Mexicana, que se han hecho virales, que mucha gente luego me critica porque me dice, no, pues es que tú nada más hables de catástrofes y tú nada más hablas de cosas malas, pero nadie más le da seguimiento, nadie más los ha estudiado, nadie más tiene la información más que yo. ¿Pero por qué? Porque estoy involucrado con esa información. Y yo invitaría a muchas otras personas también que se involucren, sobre todo que escuchemos a los testigos, porque lamentablemente al 2024 se nos ha olvidado escuchar, se nos ha olvidado poner atención a lo que la gente nos está diciendo. Y yo creo que si regresamos a ese origen, estoy seguro que vamos a tener la capacidad de entender nuestro entorno y lo que pudiera pasar en un futuro. Bueno, pues fabulosa su conclusión, Johanan. Ahí está abierta también la caja de comentarios para que ustedes, quienes nos ven, están conectados a este video, le dan dedito arriba, pues puedan también debatir un poco con esa teoría que nos da Johanan, saber también cuál es su opinión frente al fenómeno ufológico, qué piensan ustedes que es, cómo lo analizan. Para mí es muy importante entender también sus posiciones frente a los temas y los invitados que traemos aquí en Ventana al Misterio. Pero bueno, esta entrevista tuve la oportunidad de hacerla gracias a que Johanan Díaz y Lourdes Gómez, que estuvo hace unos días también en este canal de YouTube, pues estuvieron en Colombia, vinieron a visitarnos, además vinieron a visitarnos con un gran lanzamiento, el lanzamiento de su libro Enigma en el Cielo, que además lo pueden encontrar en cualquier librería del país, en cualquier plataforma de literatura, para que les llegue de manera rápida, efectiva a su casa. Y es un libro maravilloso porque hacen una recopilación bien interesante de todos los casos que han ido investigando ellos dos como periodistas a lo largo de su carrera. Así que, Johanan, cuéntemosle un poquito a la gente de Ventana y Misterio de qué se trata Enigma del Cielo. Enigma del Cielo, ya saben, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Exactamente, pues muchas gracias, Johanna. Pues mira, que Enigma en el Cielo es un libro que apenas ha aparecido en el mercado acá en Colombia, de la editorial Intermedio, y bueno, pues ahí hablamos de avistamientos de ovnis ligados con el gobierno, bueno, con la milicia, hablamos de lugares de poder, hablamos de contactados, hablamos de muchos misterios y enigmas que engloba el tema de los no identificados. Es un libro que no solamente está enfocado a Colombia, sino que habla desde México hasta la Argentina. La mayoría de los casos hemos estado en el lugar de los hechos, hemos entrevistado a los testigos que han vivido estas experiencias, y eso nos ha valido para que ahora podamos entregar en Colombia un libro muy importante, un libro muy bien documentado, un libro
que lo hicimos con mucho cariño, con mucho respeto para toda la gente y en el entendido que nos va a servir para sensibilizarnos con estos grandes temas que tanto a toda la gente que nos mira, que nos está escuchando en estos momentos, le apasiona, como a nosotros que también somos buscadores incansables de esta información. Entonces es un libro escrito en coautoría junto con Lourdes Gómez. Ella es una periodista española que radica actualmente en la República Mexicana. Y bueno, pues en algún momento, al ver la cantidad impresionante de información que teníamos ahí guardada en nuestro archivo, pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos con tanto? Y que en algún momento lo comentamos con el querido amigo Esteban Cruz y me dijo, oigan, pues yo les puedo poner ahí en contacto con algún editorial, con algunos compañeros y a ver qué pasa. Entonces mandamos la propuesta y bueno, pues una de esas editoriales nos dijo, va, hagámoslo, nos interesa, y afortunadamente fue así como surge este libro de Enigma en el Cielo, un libro que estoy seguro que va a ayudar a entender a mucha gente de los casos más actuales, de los casos clásicos de algunos países, pero así también es el primer libro que ya no inicia con el asunto de Kenneth Arnold y lo que ocurrió allá en los 40 con en Monterrey. No. Nosotros iniciamos con los sucesos latinos, con lo que ha ocurrido con la audiencia pública de Estados Unidos y las dos que se dieron en la República Mexicana, en las repercusiones que ha tenido en toda Latinoamérica. Eso es lo importante, el conocer lo que está sucediendo en nuestra área geográfica, lo que está ocurriendo en nuestros países que tanto nos llama la atención, porque toda esa cultura que hay sobre los misterios, los enigmas en Latinoamérica es muy distinta a cualquier otra parte del planeta. Entonces creo que en la medida en que conozcamos lo que está sucediendo, en la medida en que entendamos todo esto, es en la medida en que cada uno de nosotros sabrá que esto es real, que es auténtico y que esos seres ya están entre nosotros. Un placer poder contar contigo aquí en mi canal de YouTube Ventana al Misterio. Johanan, espero que no sea la última vez. Espero que puedas compartir muchas veces aquí con toda la gente que me sigue alrededor del canal de YouTube Ventana al Misterio. Gracias por contarnos tu experiencia, gracias por tu tiempo, por esas historias tan maravillosas y apasionantes que de verdad me dejaron maravillada con la vida y el desarrollo de tu carrera como periodista, así que mil y mil gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Johanan, pero las redes sociales para que la gente se conecte contigo. Yo sé que tú tienes una comunidad gigantesca de johaneros en México y en muchos otros países de Latinoamérica, pero pues aquí también te queremos seguir porque en tu canal de YouTube, que además es súper dedicado, este hombre saca contenido cada semana, está conectado con su comunidad, con los testigos, con las investigaciones. Entonces, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente vaya y te siga? Muchas gracias, Joana. Efectivamente, pues me pueden encontrar a través de Facebook como Johanan Díaz Oficial, en Instagram y en Twitter, o X ahora, es @JohananDíaz, y mi canal de YouTube es @JohananDíaz. Así que de lunes a domingo estoy transmitiendo a las 9:15 tiempo del centro de México. Siempre entrevistas, me conecto a diversas partes del mundo para seguir entendiendo, conociendo los mensajes y toda esa tesitura de las experiencias de contacto, de encuentro y de secuestro con o por seres extraterrestres. Gracias, Johanan. No, pues muchas gracias a ti, Joana, por tomarme en cuenta para tu espacio a través de redes sociales. Te agradezco mucho y creo que en la medida en que todos nos sensibilicemos con la casuística que tenemos en Latinoamérica, creo que es en la medida en que todos vamos a entender que es un fenómeno igualito que pasa en Colombia, igualito sucede en México, igualito sucede en cada uno de los países en todo el planeta. Así que hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que involucrarnos dentro de la divulgación para que nos quede muy claro que estamos ante un fenómeno que afortunadamente al 2024 ya se está viendo con otros ojos, se está viendo ya de una manera más seria, más objetiva, y que ahora nos corresponde a nosotros entonces matizarle a la ciudadanía pues toda esta serie de casos.
Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta entrevista que traté de hacer de manera personal y también hablándoles un poquito de todos estos casos que ha investigado Johanan, sobre todo en su país, en México. De verdad que es una historia apasionante la de este hombre que poco a poco y desde niño tenía clarísimo a qué se iba a dedicar, pero sobre todo yo creo que aquí me quedo con una enseñanza de este video y es que uno siempre tiene que ir en búsqueda de lo que le apasiona. Esa, sin duda, es la mejor estrategia, uno, para cumplir los sueños y dos, para ser feliz, que es finalmente lo más importante. Eso por un lado. Por otro lado, pues los invito también a que envíen sus comentarios acerca de esta entrevista, si les gustó, cuál de todos estos casos que Johanan nos comentó les parecen a ustedes interesantes, cuál les gustó, cuáles son sus opiniones respecto al tema del fenómeno ufológico. Espero siempre sus comentarios, que le den dedito arriba, que compartan este video si ustedes creen que hay alguien al que le puede interesar, que le apasione también este tema. Pues los invito a que le compartan ahí a través de sus redes sociales este canal de YouTube a otras personas para que así vayamos agrandando esta familia. Así que gracias nuevamente por estar conectados. Para mí siempre es un placer ver todos sus comentarios. Trato de responder a todos con un dedito. Sin entrar en controversias, eso sí, evito entrar en controversias. Ustedes saben, quienes ven mis videos, que trato de ser muy clara con las opiniones y con el trabajo que realizo, pero no me interesa entrar en controversias con nadie, así que solo dedito para todo el mundo. Un abrazo, gracias por estar conectados y por hoy cerramos esta ventana al misterio.